No sale acá, pero ¿por qué? ¿Cómo se he puesto a grabar y no sale? Ahí está, está grabando ya. Solamente puede grabar 31 minutos, está grabando. Ya va. A ver, empezamos, compañeros. Bueno, compañeros, buenas noches con todos. Somos el grupo 3. Los integrantes de nuestro grupo son los maestristas Jimmy Nieto, Alberto Molina y quien le habla Juan Pedro Ramírez. Eh, una pequeña introducción con respecto al tema de la evolución del tratamiento de agua para potabilización y el estatus de su gestión actual. Tenemos conocimiento de que a lo largo de los siglos el hombre ha almacenado y distribuido el agua. Eh, ¿Cuándo vamos a saber qué tan importante es el agua? Cuando miremos a nuestro pasado y veamos que todas las grandes civilizaciones se desarrollaron y crecieron a orillas de ríos o mares. Desde los inicios del hombre nómade, continuando con el hombre sedentario, todos estos trataban de asentarse en lugares en los cuales estaban como cercanía o colindantes eh, algunos ojos de agua, ¿no? Ojos de agua. El grado de desarrollo de una sociedad puede medirse de muchas maneras, pero conforme la historia nos cuenta, las infraestructuras del agua se han mostrado como un gran indicador de, del desarrollo de cada ciudad o sociedad, ¿no? Las infraestructuras del agua se han mostrado de esta manera. Una sociedad que domina el agua es una sociedad que se desarrolla. Por tal motivo, el hombre adopta medidas para controlar el agua y la capta eh, de, de dos maneras, ¿no? A nivel subterráneo, mediante pozos, o niveles superficiales, ¿no? Como son los lagos, los ríos o los embalses. Con esto queda demostrado que el hombre se ha adaptado a estas circunstancias, desarrollando mecanismos para intentar solucionar las adversidades de los problemas de su vida diaria. Eh, como un dato, hablamos, a lo largo del tiempo hablamos que el primer sistema de suministro de agua potable en una ciudad completa, porque antiguamente se hacía en ciertos lugares nada más, fue construido en Escocia. El primer sistema de suministro de agua fue en Escocia alrededor recién del año 1804. Le doy pase a mi compañero Jimmy. Sí, como lo comentaba mi compañero Ramírez, la humanidad siempre ha dependido hasta la actualidad y siempre va a depender del agua, ¿no? Y prueba de ello, podemos ver las obras que han quedado, que se pueden observar hasta el día, hasta en la actualidad. Eh, sí, eh, y podemos ver que en los egipcios ya trataban el agua para consumo. ¿Qué hacían? Utilizaban métodos comunes, ¿no? Que era ponerlo a la intemperie, al sol. También utilizaban el fuego para hervir el agua. También utilizaban ya sin mucho conocimiento, pero aplicaban métodos que en la actualidad también se utilizan, que son la coagulación, el filtrado. También almacenaban aguas en vasijas, ¿no? Ya en los años de 500 a 1500 después de Cristo, el Imperio Romano se destacó por eh, la infraestructura que le daba y la importancia que le daba al agua ya como distribución dentro de las ciudades, ¿no? También vemos un caso muy peculiar en Venecia, que era la ciudad que estaba rodeada de agua, pero no tenía agua, o sea, y inventaron y dieron la forma de obtener este líquido elemental colocando en las plazas o lugares abiertos de la ciudad como pequeños aljibes o captaciones, que estas eran colocadas en espacios abiertos, al final con el agua de lluvia se filtraban y se iban hacia las pozas, ¿no? Y de aquí los habitantes sacaban el agua, ¿no? Continuando más, aquí solamente vemos la captación del agua y cómo lo usaban, ¿no?
Ya con la caída del Imperio Romano se dejó un poco de lado a lo que era el tratamiento de aguas hasta que, y después de eso se fueron implementando sistemas de filtraciones, ¿no? Vemos aquí de Antonio Porcio, de Joseph, y también vemos aquí de John Jeep. Aquí John Jeep fue el primero que pudo dar agua o abastecer de agua a una ciudad mediante el sistema de filtrado, ¿no? Esto ya era un gran avance para la época, pero como lo acaba de mencionar hace un momento, se han ido descuidando en lo que era el tratamiento del, del agua y estas al momento de hacer como redistribuciones al crecimiento de la población, estas fuentes o sistemas de filtración se fueron contaminando con lo que fueron los virus o bacterias. Aquí nos podemos dar cuenta cómo un hecho de pandemia hizo que la visión del mundo sobre el tratamiento cambiase, ¿no? Podemos ver que el doctor John, que estaba en Londres, eh, vio que hubo una epidemia de cólera, o bueno, él no sabía que tuviera cólera, pero tenía sus sospechas, hizo un mapeo alrededor de la ciudad y veía que las personas morían por ciertas partes, ¿no? Y acá podemos ver que las personas que morían siempre estaban cerca hacia una bomba de agua. Bomba de agua y por la epidemia de agua, ¿no? Disculpe, compañeros, la alarma sonó. Ya. Y podemos ver que después de hacer este mapeo, tomó las muestras de agua de dichos bombas y se encontró que estaban contaminadas con coloides, ¿no? Y vibrocólera. Entonces le dieron un tratamiento nuevo y dio paso a la desinfección, ¿no? Después se puso la primera planta de cloración en Bélgica y copiándose este modelo pasó a Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos ver ya que es los sistemas que se ven en la actualidad, ¿no? Que son la filtración, después la desinfección y los métodos modernos que ahorita son la filtración por membranas, ¿no? Acá podemos ver una tabla con lo ya mencionado, donde podemos observar que el manejo puede ser sencillo, pero también tienen sus limitantes, ¿no? Eh, a grosso modo, solamente el más usado para filtración convencional es ahora último, el que se usa en la actualidad, son filtros de carbón activado, tienen bajo costo y el filtro no se remueve ni con bacterias, no remueve bacterias ni nitratos, ¿no? En desinfección, el más utilizado es el cloro, pero su limitante es que puede generar su producto si es que no se pone la dosificación correcta, ¿no? En membrana, ahora el último que está dando énfasis en la actualidad, está la microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y la ósmosis inversa, ¿no? Aquí podemos ver la tabla de las funciones que cumple cada membrana, siendo la más óptima la de ósmosis inversa, pero el costo de aplicar este tipo de filtración o tecnología es muy elevada, ¿no? Doy paso a mi compañero Molina, que les va a hablar sobre tipos de fuentes de agua para potabilización. Sí, buenas noches. Bueno, continuando con la exposición, bueno, en esta parte voy a conversar para exponer sobre los tipos de fuentes de agua para potabilización. Bueno, el planeta Tierra está cubierto principalmente por agua, ¿no? Las tres cuartas partes se encuentran rodeadas por agua, principalmente por los océanos. Y de toda esta cantidad o parte de agua, solo el 1% es potable.
De ahí radica el proceso o la importancia de potabilizar el agua para el consumo humano. Ahora, existen varias definiciones que se ha podido encontrar, ya sea en tesis, en organismos de entidades de distintos países, e incluso en la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero todos coinciden en que la cantidad o mejor dicho, el porcentaje de agua a nivel mundial que se utiliza para el consumo humano, la cantidad disponible es aproximadamente entre 0.5% a 0.6, ¿no? Dentro de ese rango. Como podrán darse cuenta, ni siquiera llega al 1% del total del agua disponible. Ahora, se entiende que el agua disponible para el consumo humano principalmente proviene de aguas superficiales, el agua de ríos, el agua de lagunas, lagos, el agua de acuíferos, ¿no? Acuíferos subterráneos, y también hay un porcentaje de agua que no es accesible, ¿no? Como es en este momento el agua que se encuentra en los glaciares. Bueno, la siguiente, por favor. Ya. Aquí se encuentra un cuadro tomado de la FAO, ¿no? Que es una entidad que pertenece a las Naciones Unidas, donde se aprecia, digamos, la distribución del agua en el planeta, y lo resaltante aquí es, como le dije, ¿no? la disponibilidad del agua, que llega a un 0.77%, que se concentra entre el agua superficial y el agua subterránea. El siguiente, por favor. Ahora, todas las aguas, ya sean superficiales, subterráneas o meteóricas, que son los tres tipos de aguas principalmente de origen natural, que se utilizan para el consumo humano, y en las que se deben de potabilizar para ello, se encuentran estas aguas que tienen ciertas características. Por ejemplo, las aguas superficiales, ¿no? Principalmente son contaminadas por agentes externos, ¿no? Externos. Tal es el caso de que, por ejemplo, si un agua, el curso de un río, un lago, atraviesa un campo de cultivos, esta agua superficial, a diferencia de un acuífero o a diferencia de una agua meteórica, va a tener trazas, va a tener compuestos de químicos como los pesticidas u otros tóxicos. Bueno, ahora, por ejemplo, entre los compuestos más comunes que se pueden encontrar, adicionalmente a lo que le había comentado, se encuentran los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos. Luego, en menor cantidad, fosfatos, silicatos, metales, gases disueltos como el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. En el caso de las aguas subterráneas, debido a su flujo, al tránsito, que principalmente se
se realiza en sedimentos o digamos, en material geológico que provee distintos minerales, ¿no? El siguiente, por favor. Ya. En el caso de las aguas meteóricas, las aguas meteóricas son las aguas que provienen de la lluvia. Básicamente, ¿no? Estas aguas principalmente presentan cationes y aniones. Y al estar expuestas en la atmósfera también digamos, absorben otros gases como el dióxido de carbono, oxígeno, ozono, nitrógeno, argón y etcétera, ¿no? En la imagen se ve cómo es captada estas aguas meteóricas, ¿no? Ya. Algo importante para poder comentar es que este tipo de aguas se utilizan en la selva, en distintas comunidades, ¿no? Utilizan el agua de lluvia porque a pesar que se encuentran cerca de ríos, digamos la fuente de agua con menos contaminantes, en teoría proviene de las aguas de lluvia, ¿no? Y las cuales son captadas como se muestra en el gráfico. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los parámetros de control, la selección de parámetros para controlar en las aguas es determinada en función de la procedencia del cuerpo de agua, su tratamiento y el destino final de las mismas. Así, para aguas potables deben determinarse caracteres organolépticos, físico-químicos y microbiológicos, también gaseosos. Dentro de los caracteres físico-químicos están fijados niveles de referencia para compuestos no deseables o tóxicos. A esto se refiere con los límites máximos permisibles. Ahora, para poder entender la caracterización físico-química, biológica y de gases, hay unos conceptos que son importantes, como por ejemplo definir qué es un parámetro. El parámetro es la propiedad que se observa o se mide. ¿Ya? El índice es el conjunto de estos parámetros o indicadores agregados o ponderados. Un indicador es un parámetro o valor que deriva de los parámetros y que proporciona la información del estado de un fenómeno, ambiente o área. La siguiente, por favor. Bueno, el proceso de potabilización puede variar en función de las condiciones naturales, como se había comentado. ¿Eso qué significa? Que si la fuente es superficial o no es superficial. Le comenté que si por ejemplo, una fuente de aguas subterráneas, de acuíferos, van a tener distintos, o mejor dicho, valores mayores, por ejemplo, en metales, ¿no? O el agua superficial probablemente en otros gases, o en materia en suspensión o en sólidos totales, ¿no? Ya. Ahora, si el agua que debe ser potabilizada tiene presencia de sales o metales pesados,
el proceso es mucho más complicado y costoso debido a la peligrosidad de estos elementos. En zonas con escasez de recursos hídricos, así como en las costeras, se puede obtener agua potable por desalinización mediante ósmosis inversa o destilación. Bueno, principalmente esta tecnología, este proceso, se encuentran en Chile, por ejemplo, ¿no? Que es utilizan mayormente este proceso en actividades, por ejemplo, industriales, a diferencia del Perú. La siguiente, por favor. Características físicas, químicas y microbiológicas de las aguas. Bueno, las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes, incorporan parte de estos por disolución o arrastre, o incluso en caso de ciertos gases por intercambio. Esto hace que las aguas dulces presenten un elevado número de sustancias en su composición química natural, ¿no? Uno de estos factores pueden ser los terrenos atravesados, como les comenté, el de los cultivos, las concentraciones de gases disueltos, etc. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, con respecto a los límites máximos permisibles y otros estándares en el Perú, viene siendo regulado por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano a través del Decreto Supremo número 031/2010 de la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? En ese reglamento se establecen los límites máximos permisibles tanto de parámetros microbiológicos, parasitológicos, también los parámetros de calidad organoléptica que corresponderían a los parámetros físicos, ¿no? Organoléptico se refiere a lo que puede ser percibido a través de los sentidos, como es el olor, el sabor o el color. Bueno, como verán, la norma peruana establece, en el caso de los parámetros microbiológicos, 7, ¿no? Entre ellos los más importantes como son el Escherichia coli y las bacterias coliformes totales, las cuales tienen como tolerancia cero, no hay tolerancia, ¿no? Como pueden ver en el cuadro. En el caso del parámetro físico, referido a la calidad organoléptica, pues se encuentran distintos valores, ¿no? Entre ellos encontramos no solo los que les comenté, sino la turbiedad, el pH, que es importante, la conductividad, los sólidos totales disueltos, el cloruros, sulfatos, dureza total, que corresponde principalmente a aguas que contienen bastantes minerales, ¿no? O aguas que tienen, digamos, altas concentraciones de cloruro, aguas saladas. Luego el amoníaco, luego el hierro, manganeso, el aluminio, el cobre, el zinc y el sodio. La siguiente, por favor. Bueno, también se encuentran los parámetros químicos orgánicos y también finalmente los límites máximos permisibles de parámetros radioactivos que en el caso del curso y en lo investigado no se han encontrado estudios más puntuales sobre estos parámetros radioactivos para el consumo, para potabilizar agua
o ya sea como una parámetros de calidad, ¿no? Probablemente porque tal vez se basen en indicios de estar cerca de fuentes que emiten radiación, ¿no? Pero tal cual no es el caso de los casos que se han investigado. Bueno, finalmente, para poder concluir, los índices de calidad de agua, los ICA, es la valoración de la calidad del agua, que puede ser entendida como la evaluación de su naturaleza química, física y biológica en relación con la cantidad natural de los efectos humanos posibles. El ICA es un número único que expresa la calidad del recurso hídrico mediante la integración de las mediciones de determinados parámetros de calidad de agua, y su uso es cada vez más popular para identificar las tendencias integradas o los cambios de calidad de agua. Esto pertenece a un estándar de los Estados Unidos mediante a través de la evaluación estadística de 9 parámetros. Se establece la calidad del agua, que puede ser excelente, buena, favorable, regular o mala. Los rangos, en el caso de Perú, los que toman las entidades que se encargan del tratamiento, de la administración del agua, ¿no? Establecen estos rangos que se muestran en el gráfico, ¿no? Eh, Pudiendo decir que un agua es apta para el consumo humano entre 80 a 94, ¿no? Un agua en óptimas condiciones. Bueno, esto es todo con respecto a fuentes de aguas potables, caracterización físico-química, microbiológica, y ahora le doy el paso al compañero Jimmy. Adelante, compañero. Muy bien, siguiendo con descripción y análisis de las operaciones de tratamiento de agua para potabilización, tenemos como punto de partida, tenemos que tener una captación, ¿no? La captación va a depender mucho de la demanda del recurso. Generalmente estas van designadas para poblaciones, ¿no? Las captaciones generalmente pueden ser superficiales o son superficiales en la mayoría de los casos. Dentro de estas, como lo acaba de mencionar el compañero, tenemos las agua de lluvia, también podemos captar de arroyos y ríos y de lagos o de embalses, ¿no? Acá podemos ver un gráfico como es una captación. Se hacen unas estructuras, el agua ingresa por el canal y se topa con una rejilla, ¿no? Y el agua sigue su paso, quedándose los sedimentos en la parte, por gravedad, en la parte inferior, ¿no? Como siguiente punto también podemos tener el desbaste. ¿Qué es el desbaste? Bueno, es aquel instrumento que ayuda a que los objetos puedan obstruir más adelante en el proceso de potabilización, puedan obstruir las demás maquinarias o las bombas, ¿no?, que se utilicen en dicho diseño, ¿no? El desbaste vamos a encontrar tipos de reja. También vamos a tener, según su inclinación, pueden ser horizontales o verticales. También según la separación, pueden clasificarse en finas, medias y gruesas. En finas tenemos que son menores a 1.5 centímetros entre barra y barra. En medias de 1.5 a 5 centímetros y gruesas de 5 a 15 centímetros, ¿no? Según la limpieza de esto, también pueden ser manuales o automáticas, ¿no? Como siguiente, vamos a tener la medición del caudal. El caudal
es muy importante, ya que de este depende el tipo de diseños que se emplee en la planta, ¿no? Que se vaya a construir o distribuir en la planta, ¿no? Dentro de medición de caudal también tenemos tipos de medidores, se clasifican en unidades de contorno abierto y de contorno cerrado, ¿no? Siendo la más conocida y la más usada el canal de Parshall, ¿no? También tenemos el medidor eh, de contorno cerrado, que es el medidor Venturi. Y aquí vamos a ver una gráfica del canal de Parshall. Podemos ver aquí vista transversal y desde la superficie horizontal. Podemos ver acá el ancho del, del canal, el- la sección convergente, la garganta y la sección divergente, ¿no? El canal de salida. Generalmente el líquido ingresa por aquí, ¿no? Entra a un a caudal determinado, aquí se puede regular y aquí ya sale regulado, ¿no? Esa es la finalidad del canal de Parshall, ¿no? Como siguiente punto tenemos el desarenado. Su mismo nombre lo dice desarenar, o sea, quitar las partículas, ya sean ramas, plásticos o residuos, para evitar que estos agentes mencionados ingresen a las bombas, ¿no? Y puedan dañar el, el diseño, ¿no? Que se está empleando. Es aquí donde las partículas más pesadas que se quedaron en el agua, eh, que no hayan sido detenidas en el desbaste, aquí es donde se les interrumpe o se los detiene, ¿no? Ya pueden ser semillas, cáscaras. ¿Cuál es la finalidad del desarenado? Pues la finalidad, como lo había mencionado al inicio, es proteger los equipos de procesos posteriores, ¿no? Acá podemos ver una vista aérea de un desarenador. Aquí cómo está estructurado, ¿no? Un canal de llegada con puerta, una transmisión. Aquí generalmente esta parte es la vista interna. Aquí vemos dónde se va a ir sedimentando o quedando las partículas que lograron pasar por el primer filtro, ¿no? Como siguiente punto tenemos la aireación. Bueno, la aireación es un proceso de tratamiento que entra en contacto con el aire. ¿Cuál es el propósito? Es incrementar el oxígeno en el tanque, ¿no? Al tener mayor contenido de oxígeno que logramos, se logra eliminar sustancias volátiles como el sulfuro de hidrógeno, el metano, que generalmente estos mencionados afectan el sabor y el olor del agua, ¿no? También se reduce el contenido de dióxido de carbono del agua, se oxidan los minerales disueltos como el hierro y el manganés, ¿no? Para que formen precipitados y estos se puedan retirar por decantación o filtración. Acá podemos ver el sistema de aireación, generalmente son con bombas que se instalan dentro del tanque. Aquí también una red de tuberías por donde se va a ingresar el aire, el oxígeno. Acá vemos los tubos. Aquí lo vemos la estructura y aquí lo podemos ver en funcionamiento, ¿no? Cómo es que funciona la aireación, ¿no? Eh, Doy pase a mi compañero que les va a hablar sobre la coagulación y la floculación. Compañero. Ah, Sí, aló, compañero. Sí, te escucho. Bueno, en el caso de la floculación, bueno, es uno de los procesos, de los procedimientos que competen a la potabilización del agua y consiste en hacer pasar el agua cruda, turbia
a través de un canal donde en fracciones de segundos se la mezcla con un coagulante como el sulfato del aluminio, el cual es uno de los compuestos que principalmente se utiliza para flocular el agua. Esta tecnología, en el caso peruano, es la que predomina, ¿no? En países desarrollados, países europeos, se han hecho estudios con respecto al sulfato de aluminio y lo han asociado a enfermedades nerviosas y otras enfermedades como el Alzheimer, por lo que su uso ha sido reemplazado. Y en otros países la dosis, digamos, de sulfato de aluminio que debe de quedar al final en el agua ya tratada es un valor muy bajo. Incluso, ¿no? Como en México, los valores de sulfato de aluminio que deben de quedar en el agua son menores a los que establece las normas peruanas, o en el caso de CEDAPAL. Luego, compañero, aló. Sí, le Hay un escucho, problema. compañero. No se visualiza la diapositiva. Compañero Ramírez, ¿me puede confirmar si es que no se ve? ¿Se ve? Yo sí la veo. 4.6, coagulación, floculación. Ah, ok, ok. Ok, ya apareció. Tengo un inconveniente con mi máquina. Luego, ya, continúo. Los ingredientes químicos que aquí se agregan al agua cumplen la función de provocar que las partículas de las impurezas, mejor dicho, que se encuentran en suspensión en el agua, se unan entre sí, formen otras de mayor tamaño y peso. Este proceso se le conoce como el fenómeno de hidrólisis, mediante el cual se determina el grado de atracción de partículas y estas van a sedimentar por gravedad. El proceso se denomina coagulación porque su desarrollo considera la formación de coágulos, grumos, mezcla de sal coagulante con impurezas. Siguiente. La floculación consiste en someter al agua a una agitación, mezcla o movimiento lento que ayuda a la unión de varias moléculas compuestas por los ingredientes químicos y las partículas de impurezas del agua. En otras palabras, se forman flóculos. Bueno, en el gráfico se muestran, ¿no?, el proceso de la coagulación. Hay un dosificador donde se le agrega el coagulante, el sulfato de aluminio, ¿no?, y esto ocasiona la floculación. Adelante, por favor. Ya. Con respecto a la sedimentación, es una operación de separación de fases de fluido sólido en las que las partículas sólidas se separan del fluido debido a que
por su mayor densidad, tienden a sedimentar debido a la gravedad. El fluido puede ser un líquido o un gas. Bueno. Aquí se muestra en el gráfico, ¿no? Se muestra los sólidos flotantes y los sólidos sedimentables que forman los lodos en las plantas de tratamiento de agua. La siguiente, por favor. La filtración. Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión. Básicamente la filtración es mediante utilizar un filtro y a través de este filtro retener todas las partículas sólidas y posteriormente recogerlas, ¿no? No es un proceso, digamos, tan complicado como los anteriores, ¿ya? En el tratamiento de agua, la filtración busca la reducción de partículas de suspensión como residuos de arena, tierra, metales pesados, entre otros, que actúan produciendo malos olores, turbidez, problemas en la salud. Para cada tipo de problema existe un medio filtrante a utilizar. Por ejemplo, el carbón activado, la arena verde, la grava de cuarzo. Obviamente que la filtración también viene acompañada de otros procesos. La siguiente. Bueno, en el gráfico se muestra, ¿no? Cómo ingresa el agua, luego en esta tiene un nivel, a través, ya sea por la gravedad, el agua va filtrando a través de unas capas. En este caso se ha utilizado arena o carbón activado. Luego lo que sale es agua filtrada, ¿no? Luego también vemos en el segundo gráfico cómo a través de un filtro, ¿no? Este ya es una planta de tratamiento más elaborada, se utiliza arena y unas redes de filtros que van a filtrar el agua, ¿no? A través de una salida, y este proceso, como le digo, es parte de la potabilización, ¿no? Porque el agua filtrada no garantiza que el agua sea necesariamente apta para el consumo, ¿no? Todavía faltan hacer otros monitoreos, otras verificaciones, por ejemplo, el de los microorganismos que puedan contener esta agua filtrada. La siguiente. Bueno, en este punto le voy a dar el paso al compañero Jimmy. Creo que ha hecho una ampliación, una mayor investigación a partir de este punto de desinfección. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Bueno, ya para seguir con la exposición, vamos a tocar el punto de la desinfección. Aquí la desinfección tiene por objetivo eliminar ya, es como el tamiz o casi la fase final del tratamiento del agua, es como la cereza del pastel, por decirlo. Es donde tenemos por objetivo eliminar agentes patógenos, ya sean bacterias o virus, ¿no? Que se encuentran en el agua. Claro que también va a depender de la dosis que se utilice en estos tratamientos, ¿no? Aquí podemos ver unas gráficas donde podemos ver por porcentaje cómo es lo que se utiliza para procesos de desinfección ciertos elementos, ¿no?
podemos ver que el más usado es el cloro, que tiene un 87%. Casi en la mayoría de las plantas de tratamiento se utiliza este agente, ¿no?, de desinfección. Aquí podemos ver cómo el agua que ha sido filtrada, como lo acaba de mencionar el compañero, no nos asegura que esté totalmente limpia y apta para el consumo, ¿no? Y es aquí en el sistema de cloración donde vamos a eliminar estas impurezas, estos virus y estas bacterias, ¿no? Mediante, como puedes ver, acá está el agua filtrada, ingresa. Aquí hay un cloro que está en estado de gaseoso. Se aplica al agua y en determinado tiempo el agua se va a ir desinfectando, ¿no? Aquí podemos ver un cuadro que también está muy asociado al pH. ¿Por qué decimos que está muy asociado al pH? Porque cuando obtenemos ácido hipocloroso, que este es el agente que nos interesa, que es el agente que se encarga de desinfectar el agua, podemos ver que su máximo óptimo o su máximo funcionamiento está entre el rango de 6.5, donde alcanza un porcentaje de 85%, podremos decirlo, de ácido hipocloroso dentro de la fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el pH también influye mucho para la eh, activación de este agente, ¿no? Aquí podemos ver también dentro de el proceso de tratamiento, ya a modo de casi un resumen, lo que acabamos de estar en esta exposición, ¿no? Vemos la floculación que se agrega, ¿no?, como lo acaba de mencionar el compañero, agentes químicos. Una vez que han sido condensados con la floculación, pasa a una cámara de sedimentación, donde por gravedad aquellas partículas se van quedando en el fondo de la estructura. Una vez de allí pasa la filtración, que acaba de mencionar, que son por capas, donde aquí ya se eliminan lo que son olores, sabores, ¿no? Y sobre todo el color. Y aquí en la etapa final, donde se agrega la dosificación de cloración para que el agua sea almacenado y posteriormente distribuido hacia la población, ¿no? Eh, Ahora sí, le doy el paso al compañero Ramírez, que nos va a dar a conocer un caso muy interesante, ¿no? Compañero Ramírez. Sí, sí, compañero Jimmy, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Ok. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar con respecto a un caso práctico sobre un proyecto dentro del marco de los IOR, ¿no? Que son las inversiones de optimización de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición. Este es un proyecto que contemplaba mejorar las condiciones de los habitantes en estos campamentos. Eh, bueno, estos campamentos quedan en la ciudad de Cusco a lo largo del recorrido de un camino inca hacia Machu Picchu, que las caminatas demoran 4 horas. Los únicos lugares de refugio son estos campamentos, que son muy, muy concurridos por turistas, eh, en su mayoría extranjeros, no muchos peruanos por, por lo que es muy, muy costoso y sobre todo el tiempo que hacen llegar hacia Machu Picchu. Pero acá no solamente hay turistas, acá también hay porteadores, que son las personas que les cargan los equipajes a los turistas. Al ser un área natural protegida,
hay personal del CERNAM, hay puestos de vigilancia en los campamentos. Por ser un lugar de un parque arqueológico, hay personal del Ministerio de Cultura en estos campamentos y, y agrupa un montón bueno, agrupa mucha gente que se quedan en estos campamentos. En algunos de ellos son campamentos de paso y en otros son campamentos donde se quedan a habitar los turistas hasta el siguiente día que les toca seguir caminando. Este presente caso práctico corresponde al diagnóstico de una oferta hídrica de las fuentes de agua que podrían abastecer esos campamentos. Eh, Como verán ahí en las imágenes, cada uno de ellos representa las captaciones de alguna fuente de agua que podría abastecer a estos campamentos. A modo de nombrarles, bueno, los campamentos son el campamento de Ayapata, en orden de proximidad hacia Machu Picchu, ¿no? Empieza en Ollantaytambo y termina en Machu Picchu. Ese campamento de Ayapata, el campamento de Yuyuchapampa, el mirador de Huarmihuañusca, que es el más alto, ese está a 4.110 metros sobre el nivel del mar, es un abra muy bonito. La siguiente, por favor. Está el campamento de Pacaimayo Alto. Todas esas fotos tuve la oportunidad de estar en esta comisión. Son fotos reales. Está el campamento de Chaquicocha, el campamento de Puyupatamarca. Ahí estamos apoyados del personal de CERNAM. Quien está con nosotros es un ingeniero de CERNAM, quien nos ayudó y nos guió a buscar espejos de agua, fuentes o lugares de captación, ¿no? El proyecto está a lo largo entre 3.300 y 4.110 metros sobre el nivel del mar. Llegar a esos ojos de agua es muy difícil por el clima, por la temperatura, el acceso a esos lugares. Siguiente, por favor, compañero. Estas fuentes de agua, acá representa un cuadro de todas las fuentes de agua que logramos mapear, ¿no? Fue muy importante contar con equipos GPS que nos daban las coordenadas exactas de esas fuentes de agua, que sirve de todas maneras como registro también para los próximos personas que quisieran hacer la búsqueda de estos ojos de agua y no pasen lo que nosotros pasamos en tener que buscarlas, ¿no? Eh, Como verán, ahí tenemos las cotas, las jornadas este-norte y también el caudal que se midió, ¿no? Ahí está la ubicación, es en Cusco. El siguiente, por favor, compañero. Bueno, ante todo, les comento que acá se realizaron evaluaciones del diagnóstico de oferta hídrica en las fuentes de agua, ¿no? El objetivo que teníamos como proyecto era determinar esa oferta hídrica de esas fuentes eh, para ver si eran suficientes para poder abastecer en estos campamentos que estábamos proyectando. Como les comenté, eh, partíamos de Ollantaytambo y se llegaba a Machu Picchu. Eh, un punto que de repente no es mucho del curso en sí, pero que como experiencia nos sirvió demasiado. Muy aparte de tomar las medidas en cuestión de coordenadas, llevamos un GPS diferencial. ¿En qué nos ayudaba esto en no tener un GPS navegador? En poder ubicar las cotas eh, más exactas para poder determinar la pendiente y ver si es que algún sistema podría ser eh, por gravedad, ¿no? O por bombeo, porque ya habíamos tenido alguna mala experiencia donde se diseñaba tan solo en gabinete y cuando ya se iba cuando pasaba expediente técnico nos damos con la sorpresa que la pendiente no iba a permitir que continúe el agua, ¿no? O sea, la fuerza era muy poca.
este equipo, el llevar ese tipo de equipos nos ayudaron mucho, ¿no? Ahí vemos el tipo de medición de caudal. Este cuadro, este ejemplo es de uno de los campamentos. Ahí vemos tres tubos de ingreso de agua. Los tres fueron medidos. Ahí está por el método volumétrico. Ahí representa el cuadro que se obtuvo en esas tomas. Y la fórmula del caudal, ¿no? Que es el volumen entre el tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, este es uno de los casos de los 6 campamentos el que tomamos para poder explicar un poco el resultado de nuestros análisis en campo, ¿no? Pero bueno, antes de eso, en su totalidad, los campamentos ya cuentan con un sistema de abastecimiento de agua. Pero es precario, ¿no? Es precario y por eso es que se quería mejorar. Estos abastecimientos de agua están comprendidos por captaciones, a veces muy poco, bueno, creo uno nada más de ellos tenía de tipo barraje, ¿no? Tenían líneas de conducción, tenían reservorios, tenían líneas de aducción, también tenían redes de distribución. Eh, se hicieron, se realizaron para hallar la oferta hídrica se realizaron tomas, incluso hasta con el método de flotador, ¿no? Que es ver que para ubicar el caudal, ¿no? Que es el área de la sección transversal por la velocidad del tramo. Bueno, paso a explicar este caso de uno de los campamentos que resultó muy interesante porque manejaba o nos daba pie a tener dos tipos de sistema de obtención del agua, ¿no? Si ven un gráfico, ahí vemos la pendiente, el desnivel, y se eligió, bueno, por el tema del sistema de gravedad, vemos que hay una diferencia de 8 metros con respecto a la captación y a un reservorio. Y también teníamos que hacer un sistema de bombeo ya que la fuente del agua estaba en la parte inferior y teníamos que llevar agua hasta ese reservorio para poder recién llevar al campamento. La zona es muy, muy agreste, hay muchas pendientes, hay muchos desniveles. Este caso, como les digo, fue el más interesante porque nos permitía tener estas complicaciones. Los anteriores, en algunos casos, sí pasaban dos quebradas con bastante caudal, que no había mucho problema en poder mejorarlo. Básicamente en estos campamentos era que estaban el personal de Cernam casi viviendo las 24 horas, ¿no? En los otros que todavía no tenían, no, porque uno de los campamentos solamente tenía hasta baños portátiles nada más, porque el agua no alcanzaba para más. Siguiente diapositiva, por favor. Estas es las medidas las que se hicieron en estos dos sistemas. Vemos que ahí tenemos 5 pruebas por cada manantial de agua, que normalmente se toman entre 5 a más para obtener un mejor resultado. Y bueno, lamentablemente, bueno, vemos que para el tema de dotar de agua potable en este campamento necesitábamos los dos sistemas de abastecimiento, o sea, íbamos a juntar la captación 1 con la captación 2 para obtener el caudal necesario para abastecer ese campamento. En este caso, la suma de ambos dio 0.30 litros por segundo, ¿no? El primero tuvo 0.18, el segundo tuvo 0.12. Acá especificamos cuál es el sistema de gravedad. Iba a ser las estructuras, iba a ser una captación del manantial que le dio en una ladera, iba a tener su línea de conducción, su almacenamiento de agua en un reservorio, líneas de aducción, redes de distribución y la conexión a los servicios higiénicos, a los lavaderos y a las cocinas que tenían, ¿no?
el sistema de bombeo tenía una captación en el manantial, una cisterna de agua y una línea de impulsión. El siguiente, por favor. Bueno, antes de ver las conclusiones, conocemos que la calidad del agua es una condición fundamental en este tipo de proyectos de agua potable, ¿no? Les quería comentar también que, bueno, que de repente obvié al comienzo, es que para el cálculo de la demanda se requiere analizar 4 variables. La primera variable es el periodo de diseño, o sea, cuánto va a durar las tuberías, toda la estructura del sistema. Es la población actual y futura, cuánto se prevé que esa población va a aumentar, que en este caso, con todas las instalaciones que se iba a tener, que no necesariamente eran únicamente de agua, eran muchas más instalaciones, iba a aumentar, entonces se iba a necesitar mucho más demanda de agua en la zona. La tercera variable era la dotación del agua, que era cuánto agua se iba a necesitar por habitante. Y bueno, y lo que ya hemos venido conversando, que era el cálculo de los caudales, ¿no? Lamentablemente, bueno, hablábamos de 6 campamentos, pero del caso que les comenté, lamentablemente no tuvo un final feliz. Ese campamento, al tener como resultado de caudal 0.30 litros por segundo, era mucho menor a la demanda que se necesitaba, que era 1.66. Por lo tanto, para esta etapa de preinversión estaba como que ese campamento no se podía establecer. Se quedó en que se iba a buscar un tercer ojo de agua que complete el caudal, o en su defecto se iba a reubicar ese campamento, pero era poco probable porque estaba cerca a lugares que ya se habían determinado como inhabitables, ¿no? Tenían alto riesgo de poder sufrir algún deslizamiento. Las recomendaciones para este estudio fue que, bueno, se recomendó realizar un estudio de disponibilidad hídrica para determinar la capacidad y la calidad de agua, ¿no? Por ahí también que se tuvo la idea de repente instalar filtros, pero resultaba muy costoso. También se tenía que obtener la acreditación de disponibilidad hídrica ante el ANA. Y bueno, de estos, ahora pasando a grosso modo de los 6 campamentos, cuatro sí contaban con un sistema de abastecimiento de agua y que era solamente mejorarlo, ¿no? Uno de ellos definitivamente, que era el más alto, el que le hablaba de 4.110, definitivamente no iba porque no se podía encontrar agua. Y el caso que le comenté, por el momento, entre comillas, no se iba a dar. Ahí había un ojo de agua dentro de un sitio arqueológico que el caudal era muy fuerte, pero lastimosamente no se iba a obtener nunca permiso del Ministerio de Cultura de utilizar ese canal Inca, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso práctico que escogimos porque nos pareció interesante y sobre todo nos pareció real, ¿no? Eh, hemos visto varios casos, proyectos de sistema de agua, pero no lo hemos vivido, o sea, no los he visto en expediente, pero no he compartido esa experiencia que les estoy mencionando. Bueno, gracias compañeros por escucharnos, gracias por prestarnos atención y eso sería todo. Gracias. Gracias, compañeros. Que tengan buenas noches. Hasta otra oportunidad.